Muy buenas tardes a todos los invitados que se encuentran en la plataforma de Zoom. Hoy nos acompaña la profe Verónica Arias y su tema a disposición es ejercicio hermenéutico, cercanía conceptual entre Aristóteles y Spinoza. En esta tarde de San Juan de Pasto, hoy con una lluvia tremenda, nos va a deleitar la profe con su tema agradable y le damos un abrazo de bienvenida a nuestra profesora y le damos paso a que pueda abrir el tema de exposición. Gracias, profe. Verónica. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Richard, por esa presentación tan bonita. Muchísimas gracias al profesor Rodrigo por la invitación, a los colegas que nos acompañan y a nuestros queridos estudiantes también por acompañarnos el día de hoy. Bueno, esta presentación que voy a iniciar a continuación, voy a compartir pantalla, es un ejercicio, como lo titulé así, un ejercicio hermenéutico que se llama, o lo llamo cercanía conceptual, entre Aristóteles y Spinoza, pues es sí, una posibilidad comprensiva e interpretativa de la relación entre ambos, porque sabemos que, o sea, como que uno dice preliminarmente, son completamente antagónicos por las mismas concepciones que hace Spinoza, se declara el mismo antiaristotélico, o muy al margen del pensamiento aristotélico. Entonces la relación así como directa no lo es, como una relación Schopenhauer-Kant, que Schopenhauer sí se autodenomina kantiano y le hace una crítica a la filosofía kantiana, pero esa crítica está más dada desde más halagos que ataques, ¿cierto? Es más una complementación de la filosofía de Schopenhauer hacia la filosofía kantiana. En el caso de Spinoza, la relación no es directa, hay que hacer sí, como un tejido un poco para poder intentar establecer esa relación. Entonces traté de hacer un ejercicio comparativo, ¿sí? Mirando tanto semejanzas como diferencias y tratando de establecer comprensiva interpretativamente, o sea, según mi interpretación es posible hablar de una cercanía conceptual, ¿sí? A pesar de que pues, son filósofos tan lejanos históricamente, o sea, que uno es clásico, el otro es moderno, son filósofos que en apariencia, digámoslo así, son bastante diversos, bastante diferentes. Intento establecer unas relaciones de semejanza, claro, también, y son más obvias las de diferencia, porque el mismo Spinoza las marca, pero intentaré, pues, en la medida de las posibilidades, presentarles a ustedes a continuación una posible cercanía conceptual entre Aristóteles y Spinoza, específicamente entre filía aristotélica y generosidad spinozista. Entonces, para establecer esa relación entre la filía aristotélica, el concepto de amistad en Aristóteles, y el concepto de generosidad en Spinoza, o sea, la discusión es un poco más amplia o es macro, entonces hay que devolverse un poco a otras concepciones sobre lo que tiene pues, la eudaimonía aristotélica, sobre la virtud, etc. Entonces, ahí me confirma si se ve pantalla, ¿cierto? Así es, profe. Listo, voy a tratar de ser lo más breve posible y un poco rápido porque siempre es un poquito extenso, pero si me dispensan de una vez les pido si me paso un poquito de tiempo. Entonces, traté como de sintetizar lo que más pude, pero pues realmente es un tema bastante extenso. Entonces, sacrifiqué como algunas partes, pero ya no, espero que no me haya quedado como un poquito incompleta en ese recorte un poco o en esa síntesis un poco que hice. ¿Listo? Entonces, bueno, como les decía, es un ejercicio que intenta establecer cercanía conceptual entre Aristóteles y Spinoza. Para eso, primero que todo, voy a mirar solamente la relación filia de Aristóteles y generosidad en Spinoza. En primera instancia, tiene como tres momentos este texto. La primera es la relación entre virtud, filia y generosidad. O sea, porque el puente entre filia y generosidad no es directo, entonces me toca construir un puente comunicativo, digámoslo así, entre filia y generosidad. Ya sabemos, filia en Aristóteles, generosidad en Spinoza. Entonces el puente común es la virtud. Bueno, entonces
voy a ir leyendo y en las medidas en que considere hago alguna pausa para hacer alguna precisión, y ya si ustedes consideran al final del texto, pues van anotando sus preguntas y al final del texto hacemos una discusión y una serie de preguntas al respecto. Bueno, entonces primero la relación virtud, filia y generosidad. El contexto filosófico desde donde Spinoza esboza sus ideas es muy diferente al momento histórico en que se marcó la filosofía aristotélica. Sin embargo, la filosofía clásica aristotélica, en parte por ser anterior temporalmente, marcó un rumbo para los análisis posteriores en la línea ética. Es decir, los conceptos planteados por Aristóteles significativamente los dejó fundados para la historia de la filosofía, lo cual quiere decir que entender a Spinoza requiere entender previamente a Aristóteles. Comillas, para comprender bien la posición de Spinoza, conviene recordar, aunque sea someramente, la larga historia de la discusión sobre el valor de la compasión. Aristóteles la define como, otra comillita, un cierto pesar ante la presencia de un mal destructivo o que produce sufrimiento a quien no se lo merece y que podríamos esperar sufrirlo nosotros mismos o alguno de nosotros. Cierro comillas, esta es una primera referencia de la compasión a la piedad, un texto de Eugenio Fernández. Esta definición la elabora Aristóteles en la retórica, o sea, la definición que Eugenio Fernández retoma, ¿sí? De ese concepto de compasión la retoma Eugenio Fernández de la retórica de Aristóteles. Aquí está la referencia de la retórica. Las relaciones conceptuales pretendidas no solo pueden esbozar semejanzas, también será capital considerar las semejanzas, sobre todo examinar si ellas se deben a una posible mala interpretación o interpretación parcializada, o algo similar que no permitió a Spinoza hacerle un juicio acertado al corpus aristotélico. Hoyos escribió, por ejemplo, que en los pensamientos metafísicos de Spinoza, texto con clara influencia cartesiana, Spinoza tiene una interpretación de Aristóteles que ella escribió así, comillas, cito a Hoyos. Spinoza es Inmaculada Hoyos en la referencia. Spinoza no era un lector escrupuloso del corpus aristotélico, puesto que las reglas no son del todo exactas. Y esto, aunque no se debe por entero al descuido de Aristóteles, sino a una edición de la obra aristotélica que manejaba, sino a la edición de la obra aristotélica que manejaba. Tampoco se explica enteramente por ello. Spinoza no tomó la iniciativa de corregir por sí mismo los errores como hubiese hecho un lector meticuloso de la obra aristotélica, lo que por otra parte tampoco pretendió nunca. Por otra parte, destaca la actitud crítica, irónica e incluso sarcástica y mordaz que Spinoza adopta con respecto a la filosofía de Aristóteles. En primer lugar, señala que no se tomará demasiado tiempo en refutarlo, puesto que la distinción entre las tres partes del alma no es más que una ficción, ya que en la materia no hay más que estructuras y operaciones mecánicas. El cartesianismo de Spinoza es, en este punto, claro. ¿Sí? Esta referencia pues la retomo de Inmaculada Hoyos. El texto es más largo, la presencia de la filosofía clásica. Bueno, ahorita lo referencio un poco mejor. Entonces, en otro sentido, al texto se llama el artículo de Inmaculada Hoyos, se llama la presencia de la filosofía clásica o la influencia de la filosofía clásica en el pensamiento espinosista. En otros sentidos, en otro sentido, algunas de las cercanías subyacentes indirectamente por otros pensadores quienes han intentado relacionar a Aristóteles con Spinoza a través de otros conceptos y también a través de otros filósofos que esbozan relaciones indirectas, ya que son mediadores, pues encuentran puntos en común como el naturalismo, etc. Así lo explica Hoyos, indicando la posible relación entre Aristóteles y Spinoza, comillas. La discusión de Aristóteles sobre el bien supremo, la sociedad humana y las virtudes que aparece en las proposiciones 19 y 73 del libro cuarto de la ética está basada en la ética nicomaquea. Y ello no porque eh, y ello no porque se descubran en estas proposiciones ciertas similitudes en términos individuales o frases, sino porque se pueden descubrir en ellas afinidades literarias definidas en la construcción de argumentos. Este texto también es de la referencia de Inmaculada Hoyos.
Con esa referencia presentada por Hoyos se puede destacar dos aspectos. Uno, el argumentativo, o sea, su forma de redacción, la crítica espinosista, su construcción de argumentos, estuvo perfilada por el eudaimonismo. Y dos, el contenido, la propuesta conceptual espinosista sobre muchos aspectos presentados en su ética con un trasfondo aristotélico. Y dicha influencia estuvo mediada por Aristóteles, es decir, Spinoza recibe del racionalismo cartesiano muchas influencias aristotélicas. Esto es muy importante porque Hoyos afirma que en la ética nicómaco, al menos en algunos apartados, que la ética nicómaco, al menos en algunos apartados, ayudó a Spinoza a perfilar su propia filosofía ética y algunos elementos aristotélicos los recibe Spinoza de Descartes. La influencia cartesiana en el pensamiento espinosista no solo se demarca en la filosofía moral, sino también en la metafísica y la ontología. También en Chantal Jacquet presenta relaciones entre ambos autores desde el enfoque metafísico de ambos de la siguiente manera. La, comillas, la metafísica de linaje aristotélico se presenta como la ciencia del ser y comporta tradicionalmente dos partes. La general, que tiene como objeto al ser y sus afecciones universales, y la especial, que estudia las especies de seres. Spinoza retoma esta clasificación y dedica la primera parte de sus pensamientos metafísicos a la metafísica general y la segunda a la especial. A lo largo de la primera parte muestra que toda la metafísica general es inútil e incierta, pues se reduce a una lógica de la memoria y no del entendimiento. La distinción entre la metafísica general, que tiene por objeto al ser como género, y la metafísica especial, que estudia las especies de seres, no es más que una manera de acordarse y de ordenar las cosas sin fundamento real para el entendimiento. Spinoza orienta la ontología general hacia la especial, puesto que en realidad le da como fundamento la diferencia entre Dios y sus criaturas. La filosofía espinosista no conservará esta división de la metafísica y confirmará la desaparición de la primera parte al asimilar los términos trascendentales como ser, cosa o las ideas generales como hombre, caballo o perro, a nociones confusas surgidas de la imaginación. Esta referencia entonces la hace Chantal Jacquet en un texto que se llama Spinoza. Bueno, es muy difícil revisar el pensamiento clásico y no hacer referencia, así sea someramente, a Aristóteles. Y aunque Spinoza no fue un aristotélico declarado, sí deseó enmendar la antigua metafísica, es decir, partir de ella para redireccionarla, reencauzarla e inclusive mejorarla. También en su profundo naturalismo, Spinoza vuelve a Aristóteles y aunque pudiera caer en el paganismo, intenta acercar al hombre a la naturaleza, haciendo pues que su visión antropológica sea de un corte aristotélico. A este respecto, explica Hoyos el análisis que elabora Spinoza sobre la conocida definición aristotélica del hombre como animal social. Comillas, hay cierta evolución en la manera en que Spinoza contempla su filosofía. Así, en el libro cuarto de la Ética, Spinoza señala que puesto que los hombres difícilmente pueden soportar la vida en soledad, la definición según la cual el hombre es un animal social suele complacer grandemente a la mayoría. En esta referencia ya no hay ironía, ni se descalifica la propuesta aristotélica, llamando la especulación bagatela o lucubración. Perdón. Parece, por tanto, que al menos en lo que respecta a esta definición, Aristóteles no tenía mal concepto de Aristóteles. Bueno, este texto también es de la presencia del pensamiento clásico en la obra de Spinoza. Otro elemento que hace problemática la presente investigación consiste en que las referencias directas que Spinoza elabora sobre Aristóteles y el aristotelismo la realizó con enfoque crítico, mientras que el diálogo filosófico más amable que instaura Spinoza es con el cartesianismo y el estoicismo, específicamente Epicuro y Lucrecio. Con el cartesianismo discute los postulados racionalistas sobre la teoría del conocimiento, aunque se desvía para preservar la unidad de la sustancia, huyéndole al dualismo cartesiano.
aunque perdón, me perdí. Aunque se desvía huyéndole al dualismo cartesiano, entre muchos otros aspectos. Con el estoicismo discute la teoría de las pasiones y llega a la conclusión de que las pasiones, afectos y deseos determinan al hombre para actuar. Sin embargo, esta discusión con el estoicismo la realiza desde presupuestos más afines al aristotelismo que al cartesianismo y al estoicismo. Con su sincretismo, Spinoza logra sustentar una ética de la salvación a través del conocimiento, es decir, el amor intelectual y la posibilidad de la libertad. En la revisión crítica del estoicismo, Spinoza propone no negar la influencia que tienen las pasiones en la vida del hombre, como si lo hace el estoicismo, sino que propone reconocer su influencia y encauzarlas de manera racional, cognoscitiva y virtuosa. Y esto es una óptica bastante aristotélica, puesto que el filósofo griego igualmente reconoce la importancia de la influencia de las voliciones y del mundo exterior sobre el individuo. Y también propone direccionar los apetitos a través de la práctica de la virtud, pues hay que trascender desde las apetencias hacia la razón. Sobre esta cuestión aristotélica nos explica Marta Nussbaum, comillas, comenzaré por Aristóteles, quien esbozó una concepción de las emociones y los deseos muy próxima a las concepciones más elaboradas que encontramos en los filósofos helenísticos y, sin embargo, no defendió como norma el alejamiento de los bienes perecederos de este mundo. Según él, la vida humana óptima es una vida rica en apegos a personas y cosas externas al yo, amistades, amor familiar, vínculos políticos, vínculos con ciertos tipos de posesiones y propiedades. Se trata, por tanto, de una vida llena de posibilidades en cuanto a emociones, tales como el amor, el disgusto e incluso la cólera. Esto lo dice Marta Nussbaum en la terapéutica del deseo. Bueno, esto va mostrando aquí, hasta aquí voy mostrando y con estas ideas que estoy elaborando, estoy tratando de mostrar cómo, a pesar de que Spinoza nunca se declara un abierto aristotélico, un declarado, digámoslo así, una postura declarada abiertamente aristotélica, sí hace como unos acercamientos a ciertas ideas aristotélicas, como cuáles, como por ejemplo en la crítica que hace a la propuesta estoica del el cercenar o del cortar las pasiones en la vida del hombre para evitar el sufrimiento y para tener una vida como si más pausa, o sea, como con más ataraxia, ¿cierto? Aristóteles hace esa misma crítica indirectamente, porque él no dice cuando pone la teoría del mesotes o del justo medio y la teoría de la virtud, Aristóteles nunca dice que hay que cercenar las pasiones o los vínculos, sean a personas, sea a propiedades, a posesiones, no hace como ese llamado que la virtud es básicamente eliminar las pasiones de la vida humana, ¿no? Porque pues ha partido de un profundo naturalismo que marca Aristóteles y de ese paganismo tan marcado en la obra aristotélica en la que las cosas en sí mismas no son ni buenas ni malas, sino que hay que saberlas, como se dice en el Mesotes, hay que saberlas poner en su justo medio, ¿cierto? En su medida, no caer en un exceso ni en un defecto, porque son extremos viciosos ambos, sino ponerlas en su justa medida. Entonces, Aristóteles nunca va a hacer esa propuesta de erradicar las pasiones de la vida humana, ni los vínculos, jamás. O sea, de las cosas que más marca Aristóteles es la importancia que tiene la vida gregaria, la vida social digámoslo así, la influencia que tienen todos los vínculos, incluyendo las propiedades o los objetos, no solo vínculos humanos, sino la importancia que tienen todos los vínculos en la vida del hombre para el florecimiento de su virtud, para fortalecer su virtud, o sea, para lograr digámoslo así, su armonía, de cierta forma, su buen vivir, ¿sí? Entonces, vemos que aunque Spinoza no es del corte aristotélico declarado, sí vemos que comparativamente se parecen en esto de que Spinoza hace una crítica al estoicismo y hace una revisión como a la mirada estoica y mira cómo definitivamente es erróneo eliminar en esa proporción la vida pasional de los individuos. Entonces Spinoza hace más digámoslo así, una revisión
de esto, de lo que es ese estoicismo, de esa pretensión de cercenar las pasiones y dice, no, más bien hay que mirar cómo es la influencia que ellas tienen en la vida, cómo esas pasiones determinan tanto, porque ustedes saben que la filosofía espinosista es una filosofía y es una ética de las pasiones, pero quiere mirar más bien qué es lo que pasa en el individuo con esas pasiones, ¿cierto? Más que decir son malas, hay que eliminarlas. Spinoza también dice no hay que ni eliminarlas, ni son malas por sí mismas, sino que hay que entenderlas. Y entenderlas pues es lo que nos lleva, lo que nos va a hacer libres, entender el influjo de las pasiones en la vida humana, dirá Spinoza, es lo que nos va a lograr. El entendimiento como amor intelectual nos va a hacer lograr un estado de libertad. Bueno, pero eso lo miraré un poco más adelante, me he ido adelantando. Bueno, el contraste con la ética de los estoicos es evidente, en tanto la filosofía aristotélica no pretende desterrar las pasiones de la vida humana. Todo lo contrario, se requieren de ellas para reconocerlas y encauzarlas racionalmente. Los estoicos, en contraste, perdón, proponían erradicar las pasiones de la vida del hombre, ya que ellas generan sufrimiento. Y en el análisis espinosista a la teoría de las pasiones estoicas, Spinoza toma una postura similar a la aristotélica. El mismo Spinoza responde al intento de cercenar las pasiones y los deseos humanos y más bien reconociendo su influencia en la vida humana, propone la vida conforme a la razón, pretende la adquisición de la virtud, le da mucha importancia al conocimiento, intenta comprender la naturaleza. Porque todos los seres se esfuerzan en conservar su ser y por ende los hombres buscan lo que les es útil y quieren para ellos lo que quieren para los demás. Ese concepto de utilidad es bien importante también. Bueno, la postura aristotélica frente a la relación existente entre la virtud y la filía coincide con la relación establecida por Spinoza entre el amor y la generosidad. A pesar de sus diferencias en la manera de concebir el origen de la acción ética, ambos derivan consecuencias colectivas de la virtud, es decir, coinciden en hablar del ejercicio virtuoso. En el caso de Aristóteles y a ver, me devuelvo un poco. Es decir, coinciden en hablar del ejercicio virtuoso en el caso de Aristóteles y del direccionamiento de la conducta conforme a los postulados de la recta razón en el caso de Spinoza, ligados al reconocimiento del propio ser en la relación con el otro. En este sentido, su relación es profunda, adicionalmente porque reconocen que el hombre se acerca a su función o ergón, en palabras aristotélicas, gracias a la amistad virtuosa y al amor intelectual perfecto y generoso, en palabras de Spinoza. La manera en la que es concebida la virtud por Spinoza refiere a la postura de Aristóteles, pero ambos reconocen las consecuencias colectivas de esta. El filósofo griego en relación con la filía y Spinoza en relación con el amor y la generosidad. Frente a la virtud, la diferencia entre ambos radica en el origen que le otorga a la acción ética. Mientras Aristóteles liga la excelencia en el ejercicio de la virtud al arte de la práctica y el hábito, Spinoza identifica la virtud como consecuencia del conocimiento que el hombre adquiere de las verdaderas causas que determinan sus afectos. Así, el hombre virtuoso de Aristóteles se ejercita constante e incansablemente en actuar conforme al bien y el hombre virtuoso en Spinoza es quien se dirige hacia la perfección propia de Dios racionalmente, es decir, a partir del conocimiento de lo verdadero. Ahora bien, a pesar de que ambos autores difieren en su manera de concebir la virtud, especialmente en el origen que disponen para la acción ética, es importante resaltar que ambos coinciden en reconocer un efecto colectivo de la virtud particular del hombre, es decir, una proyección externa de esta. Tanto en Aristóteles como en Spinoza, la versión más avanzada y perfecta de virtud se hace posible en el encuentro que el hombre tiene con el otro. Tanto la filia aristotélica como la generosidad espinosista se presentan como el acceso virtuoso a la intersubjetividad, reservando para los hombres con mayor interés ética. La coincidencia radica además en que desde ambos autores la virtud solo se perfecciona cuando es compartida.
El hombre solitario no hace más que oscilar entre la oscuridad de sus propias pasiones, dejando de lado la infinita gama de matices en sus afectos que posibilita la relación con el otro. Así, desde ambos, la apertura de las pasiones y los afectos hacia el exterior permite la construcción de la colectividad y hace posible el acercamiento del hombre a la felicidad y la libertad. El análisis de la filía por parte de Aristóteles y del amor en Spinoza coinciden en ser presentadas desde una división tripartita entre mayor o menor virtud que se deriva de los tres tipos de acercamientos posibles con a los otros. Desde Spinoza existen tres tipos de objetos de amor que coinciden con los tres géneros del conocimiento. En este sentido, los objetos de amor pueden ser perecederos en sí mismos, imperecederos por su causa o imperecederos por su propia fuerza y potencia. Por su parte, Aristóteles relaciona los tres tipos de amistad con el contenido que motiva cada relación. De ahí que exista amistad basada en la utilidad o el interés, amistad basada por el placer y amistad de carácter o virtud. Siguiendo a Spinoza, el deseo de unión a un objeto de amor es propio al ser humano, pero debe tenerse en cuenta que puede ser erróneo unirse en amor a otras cosas perecederas y basadas únicamente en sus atributos más superficiales y que producen excitación a los sentidos como el deseo sexual, las riquezas y el honor o reconocimiento público. Desde su perspectiva, el amor debe establecerse a partir del deseo de generosidad, gracias al cual se reconoce la naturaleza del objeto amado, no solo su existencia y su apariencia, sino su propia fuerza y potencia de actuar racionalmente. Solo el amor tiene como objeto lo imperecedero. Solo el amor que tiene como objeto lo imperecedero es el que más potencia la fortaleza del hombre. Bueno, aquí trata de establecer también un puente porque la relación no es directa entre como los tres elementos fundamentales de la concepción espinosista del amor y la concepción aristotélica de la amistad. ¿Sí? En la concepción clásica de amistad, la amistad en Aristóteles y en la Grecia clásica era un concepto semánticamente mucho más amplio que la amistad de hoy. ¿Sí? Entonces Aristóteles y en los griegos se concebía, por ejemplo, la amistad como la filía, más bien la filía era la relación con personas de la familia, o sea, con relaciones familiares, relaciones políticas, relaciones comunitarias, relaciones de negocios, relaciones, por ejemplo, la relación que establece o el vínculo que establece un esposo con una esposa es una relación filial. Amistad, hoy en día vemos que trasciende hoy en día semánticamente trasciende otros niveles. Entonces, la filia era cualquier posibilidad, era cualquier tipo de vínculo intersubjetivo, ¿cierto? Entonces, Aristóteles clasificó en tres los tipos de amistad, dijo la de carácter, la de placer y la de interés. Entonces, la superior es la de carácter, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que determina que se den tres tipos de amistad en Aristóteles? Lo que las motiva, ¿sí? Si mi acercamiento filial con otra persona es para hacer un negocio, entonces es una amistad ¿cómo es? De interés. En la medida en que hay cercanía y esta amistad de interés y tiene unas características particulares, pero se rompe o se acaba el negocio o el vínculo, entonces la relación filial se acaba. Entonces son amistades transitorias. La otra es la amistad por placer. Esa amistad por placer la define Aristóteles como aquella que, como su nombre lo indica, genera solamente, o sea, ciertos momentos, pero no conexión profunda, unos momentos de agrado mutuo y pues acabado el placer o acabado esos encuentros mutuos, eso del compartir, acabado de compartir, la relación filial también se acaba. Pero la tercera, que es la siguiente, es la que a él le interesa, la virtud de carácter o la virtud, la amistad virtuosa. Entonces la amistad de carácter, o sea, la amistad virtuosa o la superior es aquella que está motivada por la virtud, no está ni por interés ni por placer, sino que es por
unión de caracteres. Entonces allí él se pregunta, por ejemplo, si puede existir una virtud, una amistad virtuosa entre los seres que, por ejemplo, son de diferente carácter, por ejemplo, entre, o sea, seres diferentes, por ejemplo, entre un hijo y su padre, entre la esposa y el esposo, son personas diferentes. Entonces decía, si tiene, en primera instancia, o sea, como que a veces dice que sí, a veces dice que no, pero en primera instancia dice, no es posible la amistad entre desiguales, la amistad entre pura, pues la amistad virtuosa no es posible entre desiguales, pero ya después dice, pero sí es posible porque el hijo y el padre son desiguales, hay una relación, digámoslo así, vertical, un poco de jerarquía, pero también se da una profunda conexión filial. Entonces, esa tipificación que hace Aristóteles de las amistades, lo que las motiva o los tipos de amistades, son muy importantes para entender cómo eso, la, para él es lo que hace posible, como es aquello que hace posible hablar de los seres como seres gregarios o el animal como el hombre como animal racional, ¿cierto? Entonces le tiene tanta concepción, una concepción, o tienen tan alta estima a la amistad Aristóteles que dice que inclusive en pueblos o en ciudades, en polis, donde hay amistad, donde las relaciones interpersonales se dan a través de relaciones amistosas, casi que no es necesaria la justicia. O sea, y que la justicia es de las virtudes supremas. Y allí inclusive pone que si hay relaciones virtuosas a nivel cívico, entonces los pueblos no necesitarían la justicia. O sea, que en esa medida un buen soberano o un buen gobernador tendría que ocuparse más de cultivar las amistades virtuosas, las relaciones amistosas, que las mismas que el mismo cumplimiento de la justicia, porque la justicia es algo como que se deriva de la amistad. Si hay amistad de carácter, no es necesaria la justicia porque está allí como implícita. Bueno, por el lado de Spinoza vemos que él también hace como un cambio, como una evolución del concepto de amor. En el tratado, en uno de los tratados, Spinoza habla de digámoslo así, que el amor es la conexión que existe entre el sujeto y la cosa amada, digámoslo así, ¿cierto? Y entonces por eso dice que hay tres tipos de objetos de amor, ¿cierto? Que son correspondientes con los tres géneros de conocimiento. Entonces, aquellos que son imperecederos por su causa, o sea, que es como una conexión con una cosa que puede perecer, aquellos que son imperecederos por su propia fuerza y potencia, perdón, aquellos que pueden ser perecederos en sí mismos, o sea, que son como más inestables, aquellos objetos que son imperecederos por su causa y potencia, o sea, que algo los tiene que algo que los tiene que intervenir, y aquellos que son imperecederos por su propia fuerza y potencia, es como el tercer nivel al que apunta, que sería el amor intelectual. Entonces, vemos que en ese concepto de amor y del amor intelectual, que tiene esas tres nociones, están dadas por digámoslo así, por la naturaleza del objeto amado. ¿Sí? Si es imperecedero, si es perecedero, y si es siendo imperecedero, es imperecedero por su propia causa, o puede ser imperecedero o debe ser imperecedero por su propia fuerza y potencia. Entonces, eso es como un primer acercamiento en torno al concepto del amor en Spinoza, perdón, apuntando pues al amor intelectual, pero ojo, ya después en la ética ese concepto de amor evoluciona. Con respecto al tratado, lo evoluciona un poco más, partiendo no solo de que la naturaleza del objeto del amor es importante, sino también cuál es el tipo de relación que establezco con ella. ¿Sí? Si ese tipo de relación que establezco con la cosa amada es lo que va a hacer, digámoslo así, posible que se dé un amor intelectual, ¿cierto? Entonces, da también como tres grados de la conexión con la cosa amada. Entonces dice que hay un amor que es de celo y pues ahí la conexión es muy vaporosa, o sea, no se puede dar una conexión profunda porque hay celo, hay pasión. Él dice que las tres tipos de uniones que se dan con la cosa amada están dadas básicamente es porque conozcamos, por allí ya está bien marcado el concepto de amor intelectual como siendo el intelecto aquello que posibilita el amor, y el intelectual
sobre la cosa amada, el conocer la cosa amada es lo que nos hace posible estar conectada con ella. Entonces dice, en el primer nivel, en el de los celos, pues no puede haber un amor como bien profundo porque no conozco la cosa amada. Tengo celo, tengo posesión, tengo una cantidad de cosas, pero no tengo un conocimiento adecuado de la cosa amada. Cuando dice adecuado es que corresponda con esa parte, como decir, natural, pasional de la cosa a la que me estoy conectando, ¿cierto? Entonces existe la conexión, muy poca conexión, que es en el primer nivel del amor, que es el amor pasional. La otra, el segundo nivel es el amor como dado por un conocimiento un poco más avanzado que el pasional o el de celo, pero también hay cierta posesión porque se trata de poner en el otro o en la cosa más ciertas cualidades o características que yo le pongo. Y el tercer nivel, pues es el que le interesa a Spinoza, que sería por analogía con la amistad virtuosa aristotélica, que es la de carácter. El amor intelectual es el que le interesa a Spinoza porque es el amor, el conocimiento. El conocimiento es el que nos hace libres. Entonces, amar en libertad para Spinoza, perdón, va a ser el conocimiento de la cosa amada. Y por eso es que allí se habla de un conocimiento, un amor intelectual, porque se da el conocimiento de la cosa amada. Entonces, y ahí básicamente hay un nivel, digámoslo así, trascendido, es un nivel del amor libre, porque en el primero recuerden que no estaban libres, sino que había como una tendencia de posesión. Bueno, entonces continúo. Me estoy adelantando un poco, pero pues creo que no alcanzaría a presentar todo el texto, pero voy como adelantando algunas ideas. Bueno, si los tres tipos de amistad, siguiendo a Aristóteles, el deseo de unión a un objeto de amor es propio del ser humano. Eso sí muestra como esa tendencia natural al querer poseer. Pero debe tenerse en cuenta que puede ser erróneo unirse en amor a cosas perecederas y basadas únicamente en sus atributos más superficiales y que producen excitación a los sentidos, como el deseo sexual, las riquezas, esto ya lo leí. Voy, voy por acá. Solo el amor tiene perecedero, la potencia y la fuerza del hombre. Desde Spinoza, la fortaleza en el amor depende de qué tan perecedero o imperecedero es el objeto amado. En ese sentido, el amor a otra persona puede trascender las cosas que de ella están sometidas al cambio y a la finitud, como sus atributos corporales, y en su lugar debe centrarse en lo que es infinito en ella, como su naturaleza y entendimiento. Así, el amor al otro que se da en virtud del deseo de generosidad es amor intelectual en su perfecta expresión. Y es posible solo entre los hombres que logran reconocer su adhesión a la naturaleza eterna. Y en esta medida actúan conforme a los postulados de la razón, lo que les permite relacionarse con los otros de manera que se potencien en ellos solo los afectos más útiles para potenciar su capacidad de obrar. Solo el tercer tipo de objetos de amor es virtuoso, aquel que reconoce los infinitos atributos de la naturaleza o de Dios. O sea, recuerden que para él siempre naturaleza es, digámoslo así, la inmanencia, la sustancia única es Dios, o pues básicamente él puede decir todo el tiempo naturaleza, sino que hace referencia a naturaleza o Dios, el Dios o la naturaleza. El amor intelectual y la máxima amistad son los que posibilitan un acercamiento del hombre a la libertad, debido a que se orienta según los postulados de la recta razón, que robustecen su fortaleza desplegada para sí mismo como autopreservación, o sea, como conatos, y para los demás como el deseo de generosidad. Por su parte, Aristóteles reconoce varios matices en las relaciones con el otro. Entre ellos considera las condiciones de justicia e igualdad que influyen en las formas de construir relaciones con otros individuos. Su estudio de igualdad es amplio y ligado a su ética de las virtudes, porque reconoció que el bien al que tienden todos los hombres se dirigen a un bien superior que incluye a la comunidad, y este es el bien de la política. En este sentido, las consideraciones son amplias y variadas respecto del abanico de posibilidades y situaciones en las que se dan los encuentros entre los seres humanos, que pueden ser en virtud de los negocios, de la conveniencia, de la consanguinidad o de las necesidades del Estado. Sin embargo, los tres tipos de amistad identificados por Aristóteles y que reconocen de manera general todas las particularidades de la vida con el otro son, como se ha mencionado, en virtud de la utilidad, del placer o del bien.
Tanto la amistad basada en la utilidad como basada en el placer son para Aristóteles las más superficiales y frágiles, aunque en todas ellas hay presencia de reciprocidad y de búsqueda del beneficio común. No es esto suficiente para el fortalecimiento de los lazos virtuosos. En el caso de la amistad basada en el placer, Aristóteles considera que es cambiante e inestable porque se ligan a la naturaleza de los deseos que se actualizan permanentemente. Así, entre sus consideraciones se encuentra que para unirse a otro por utilidad o por placer no es necesario ser un hombre virtuoso, porque los hombres malos pueden tener amigos por diferentes razones de conveniencia y provecho. En este sentido, este tipo de amistades no se basan en la virtud y, y bondad del ser humano y en consecuencia no representan ninguna importancia individual o colectiva, aunque puedan llegar a ser duraderas y en apariencia provechosas. En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que para Aristóteles el hombre debe actuar conforme a la virtud, que le permite acercarse a su propia función o ergón cuando la amistad no se basa en el cultivo de las virtudes en búsqueda del bien individual y colectivo y en la presunción de la felicidad, entonces no merece la pena detenerse en ella. Siguiendo este razonamiento, solo la amistad basada en el ejercicio bondadoso de los individuos es la que debe cultivarse en lugar de las demás. Solo el tercer tipo de amistad es virtuosa para Aristóteles, porque se da entre los hombres que son buenos y que dirigen sus actos y hábitos conforme al cultivo de las virtudes que más lo acercan a la felicidad. En esta medida, cuando se relacionan con otros, desean tanto el bien para sí mismos como el bien para los otros. Este tipo de amistad es estable y duradera, permanece en el tiempo y aunque cambien las condiciones, perdura en en su esencia de bondad y virtud en sí misma. En síntesis, la presencia del amor y de la amistad entre ambos autores es indispensable y propia del hombre virtuoso. Esta consecuencia colectiva de la virtud que identificó tanto Aristóteles como Spinoza, en consecuencia de la correspondencia que entre ambos autores existe entre la virtud y la relación con el otro. En el caso de Spinoza se identifica con el tercer género de conocimiento que permite comprender al otro desde su naturaleza perfecta y eterna, y en esta medida hace posible la generosidad a través del amor intelectual. Y en el caso de Aristóteles se identifica con el cultivo de la virtud y la bondad que posibilita fortalecer los lazos del tercer tipo de amistad caracterizada por ser duradera y estable. Tanto la amistad virtuosa como el amor intelectual acercan al hombre a su función o ergón de felicidad, felicidad en el caso de Aristóteles, libertad en el caso de Spinoza. En tanto es un ser social por naturaleza. Entonces vamos a ver lo que se desprende allí es el hombre como ser gregario, social y político por naturaleza. La construcción de la obra aristotélica parte de manera especial de comprender al hombre como un animal gregario y social por naturaleza, o sea, un son politicón, que se relaciona con los demás y en virtud de esto y de su capacidad de razonar, se organiza en sociedad y desarrolla con ellas ciudades, que son las polis, o la polis. Esta idea es muestra de la preocupación ética que reconoce Aristóteles a nivel individual del hombre y también a nivel general de la polis. No es fortuita la relación que en la ética Nicómaco establece entre los bienes exteriores y la política. O sea, que él no es para nada de los filósofos que dicen hay que cercenar las pasiones y no hay que tener ningún tipo de perturbación en el alma. Dice, no, hay que saberlas moderar, pero las pasiones y los vínculos con los bienes de otras personas, los vínculos con los objetos, los vínculos entre ciudades, hay que fortalecerlos. Bueno, cuando Aristóteles explica que hay ciertos tipos de bienes exteriores del alma y del cuerpo que deben cultivarse armónicamente con el fin de que haya en el hombre armonía en sus esferas dirigidas al bien supremo, que es la felicidad, está reconociendo la importancia de estos bienes en relación con el bien al que antes que la felicidad tienden todos los demás bienes. Y este es el de la política, entendida como el bien que prescribe los fines de las demás ciencias y como aquel que determina lo que debe hacerse o evitarse en procura del bien del hombre y del bien de la polis, como el que más vale la pena
como el que más vale la pena sobre los demás. Si bien se rescata la importancia del bien propio e individual, Aristóteles considera que no es sino por la política que estos bienes particulares valen la pena, comillas, aunque sea el mismo bien del individuo y el de la ciudad, es evidente que es mucho más grande y más perfecto alcanzar y salvaguardar el de la ciudad, porque procurar el bien de una persona es algo deseable, pero es más hermoso y divino conseguirlo para el pueblo y para ciudades. Bueno, esto lo dice en la Ética a Nicómaco. La importancia del bien para para la polis tiene como presupuesto el cultivo virtuoso de las relaciones del hombre con con sus padres, sus hijos, con sus amigos y ciudadanos. Desde su estudio y caracterización de la amistad, se evidencia y justifica este rasgo social que Aristóteles le ha dado al ser humano. Por eso la necesidad de la amistad trasciende el bienestar individual y se encuadra en un bien mayor y más cercano a la felicidad como bien supremo. Spinoza no se aleja de esta concepción del hombre como ser político, como hemos visto, como ser político, yo creo que ahí va un punto y coma. Como hemos visto, el conatus espinosista puede ser entendido desde las esferas del egoísmo humano. O sea, primariamente todo el mundo dice, el conatus es de las cosas más egoístas que pudo decir Spinoza, pero no, el concepto, por ejemplo, de el encuentro con el otro también. El encuentro con el otro es aquello que me es útil. Entonces también dicen, "Uy, qué egoísmo, encontrarse con el otro para sacar utilidad". Pero como le va perfilando la ética, allí ya muestra que no se da para nada a un nivel, digamos así, de egoísmo, sino que todo lo contrario, se trata de potenciar el bienestar del cuerpo, y el cuerpo es un cuerpo social, dice Spinoza, o sea, que es el de todos, ¿sí? Spinoza no se aleja de esta concepción del hombre como ser político. Como hemos visto, el conatus espinosista puede ser entendido desde las esferas del egoísmo humano en cuanto se enfoca a, mientras que enfoca la preservación del propio ser como el principal deseo humano, es la potencia de existir. Sin embargo, este egoísmo contempla luego la relación necesaria del hombre con el otro como parte de sí mismo, es decir, su idea del amor y de la amistad evidencia que paralelo a ese egoísmo se reconoce en el hombre la necesidad de estar con el otro y de verse afectado por él. Cuando Spinoza expone que el hombre debe desarrollar su propia potencia, conatus, es decir, su propia moralidad en busca del mayor conocimiento de Dios y también de su mayor perfección, se expone también la importancia de la potencia de los otros, comillas, el bien que todo aquel que sigue la virtud apetece para sí, lo desearía también para los demás hombres. Cierro comillas, esto lo dice Spinoza en la Ética. En ese sentido, se evidencia la semejanza con Aristóteles, quien igualmente consideraba que gestionar la propia virtud a partir de la deliberación privilegia al hombre y y en igual medida a los otros por la relación entre la política y la amistad. Bueno, miremos entonces en ¿cómo se dice? En esta caracterización común del ser humano como ser gregario, social y comunitario por naturaleza, vemos una subdivisión que es la benevolencia y la generosidad en la amistad y en el amor. La amistad aristotélica se funda necesariamente en el ejercicio virtuoso del hombre y en la buena voluntad. Para sustentar su concepto de amistad y la relación que ésta tiene con la vida de la polis, Aristóteles identifica los rasgos generales de la amistad, la reciprocidad y la función, ambas con un estrecho vínculo aspiracional con la felicidad, eudaimonía, y la benevolencia, que es la eunoia. Así, su concepto de amistad se liga desde la existencia recíproca entre los hombres del eros, amor, eunovia, benevolencia, y la homonovia, que es concordia. Aristóteles caracteriza varios tipos de amistad, entre muchas. Hay unas basadas en la virtud y otras basadas en la conveniencia. Esta división representa una semejanza con la manera en la que Spinoza concibe el amor. Para él, unirse en amor a partir del deseo de cosas perecederas representa un error, porque el amor debe potenciar en el hombre su fuerza y su potencia hacia la libertad.
Y las cosas perecederas hacen parte de esta dimensión del conocimiento que es básica y conoce apenas las cosas por su presencia en el mundo y no por su esencia como parte de Dios o la naturaleza. Su postura coincide con aristotélica en la medida en que la amistad basada en la virtud no es perecedera, lo que promueve el cuidado de los bienes del hombre encaminando al supremo bien. Como hemos visto, es en Aristóteles la felicidad, supremo bien que es en Aristóteles la felicidad. En cambio, la amistad basada en la conveniencia y en los extremos viciosos perece y entorpece el camino del hombre hacia su hacia su función propia. Desde ambos autores, cuando el amor o la amistad no consisten en el conocimiento de la sustancia infinita de las cosas o de Dios en el caso de Spinoza, se trata entonces de relaciones de profunda frustración y de carácter irracional, que promueven en el hombre las pasiones contrarias a la virtud o afecciones inadecuadas del ánimo, tales como la ira, la envidia, el odio y la avaricia, la sed de poder. Lo que hace que el amor o la amistad se traduzca en un distanciamiento de la realización de la propia libertad y felicidad y por el contrario produzcan dolor y locura. Ahora bien, desde la teoría ética aristotélica, la necesidad de la amistad evidencia la tendencia a la empatía y al altruismo propias del ser humano. Los tipos de amistad caracterizados por Aristóteles tienen en común la virtud de la benevolencia, o sea, la eunoia, que se traduce en la buena voluntad de desear lo bueno al otro. Cabe resaltar que no basta con esa virtud para establecer estrechos vínculos de amistad, sino que también se requiere de la correspondencia. En cualquier caso, el amor al otro hace que se traduzca en propia felicidad. También Spinoza reconoce que el bien deseado hacia el otro es un fin en sí mismo. Y en esa medida se da la voluntad o apetito de hacer el bien, de hacer bien, de sentir que hacemos algo bueno por el otro, y también la llama benevolencia. El encuentro con el otro implica desde Spinoza la construcción de responsabilidades con él, porque potenciando el propio ser se debe coayudar en el fomento de la potencia del otro con quien se comparte. Y es en este sentido donde tiene lugar la virtud de la piedad, que es propia de las relaciones con los otros. Perdón. Que es propia de las relaciones con los otros. En palabras de Fernández, comillas, cuanto más se afirma la virtud de la piedad, tanto más vivamente plantea el problema de las relaciones entre lo común y lo singular, precisamente porque deriva de la generosidad, tiende a ser comunicativa, a sumar y a no restar, y esto incluye la atención diferenciada a los singulares. Como hemos visto, Spinoza vincula a la amistad. Como hemos visto, Spinoza la vincula a la amistad. Eso también lo dice Antonio Fernández de la compasión a la piedad. Esta virtud deriva de la generosidad, esta virtud deriva de la generosidad, que debe entenderse como el deseo, comillas, el deseo por el que cada cual se esfuerza por el solo dictamen de la razón en ayudar a los demás hombres y en estrechar amistad con ellos. Esto lo dice Spinoza en la tercera parte de la ética, la proposición 59, el escolio de la proposición 59, que funda en la ética, que fundada en la ética aristotélica dimensiona que el bienestar individual deviene en bienestar colectivo y que es un despliegue de la virtud del hombre que Spinoza entenderá en este caso como una derivación y expresión de la fortaleza. Así, la generosidad debe entenderse como virtud cívica, que se funda en el reconocimiento del hombre de culto y cuidado hacia lo que el otro es y a sus afectos y pasiones, que a partir del conocimiento de lo verdadero deriva en libertad y felicidad propia. Vamos con el segundo punto, del bienestar individual al bienestar colectivo posibilitado por la libertad. En este orden de ideas, tanto Spinoza como Aristóteles coinciden en considerar lo bueno para el hombre como lo que hace que cultive y promueva su propia conservación y virtud. Tiene implicaciones en un bien mayor y este es más útil y precario, el bien colectivo, el bien político y el de todos los hombres, porque en este redunda el propio bienestar.
De este modo, la amistad tiene connotaciones enfocadas al cultivo de la virtud y la libertad como experiencia guiada por la razón y el conocimiento práctico, que engloba otras prácticas virtuosas y colectivas. Por ejemplo, la amistad cívica permite las relaciones entre las ciudades, posibilitando que los acuerdos entre ellos se establezcan de manera justa y recíproca, puesto que la amistad implica condiciones de justicia en el sentido más virtuoso. Bueno, lo que ya habíamos dicho ahorita de la amistad para Aristóteles inclusive puede llegar a ser superior a la justicia, que es la virtud suprema. Entonces, porque en un estado donde haya relaciones amistosas, casi que la justicia no es necesaria. En esa medida también se tendría que decir que sería imposible hablar de sociedades justas si no hay prácticas amistosas. Bueno, así la justicia necesaria y propia de la vida colectiva requiere que los asociados compartan cosas en común, un telos o proyectos sociales, por medio de los cuales los ciudadanos se unifiquen a su ciudad. De ahí que para la justicia sea necesaria la amistad, porque las virtudes morales individuales se transforman en condiciones de justicia cuando se da el encuentro al individuo con la comunidad. La justicia es una virtud que se da en sociedad y no es de carácter individual. Visto así, la amistad hace posible la configuración de la comunidad política, inspira el cultivo de la generosidad y la piedad, mencionadas como virtudes colectivas que promueven a su vez el espíritu de cooperación y se fortalece con los proyectos afines de los ciudadanos. De este modo, la amistad cívica, dada por la ventaja propia y del otro, tiene tanto implicaciones colectivas como en el aspecto individual. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la ventaja que se persigue debe ser colectiva, promovida por la búsqueda de la justicia y del buen vivir de la polis. Y en ese sentido, al primar la amistad como buena voluntad, se establece el puente que permite unir la justicia con las condiciones reales de la ciudad. Es decir, si en la sociedad si en la sociedad la deliberación se funda en la importancia de los ciudadanos, que los ciudadanos dimensionan que tienen sus proyectos sociales en común, entonces se llevarán a la práctica las condiciones sociales más justas para la polis. En segundo lugar, la amistad promueve ventajas sobre el individuo porque éste se reconoce por medio del otro en comunidad y detecta en él los rasgos a tolerar o imitar. De este modo, la amistad es también un ejercicio de autoconciencia y reflexión de la propia vida. De allí que la amistad de los buenos amigos está basada en el reconocimiento de las cualidades virtuosas del otro y del uno mismo, como si un espejo se tratara. Voy a terminar este apartadito como, pues no llegaré ni a la mitad, pero terminaré este apartado. También Spinoza reconoce este carácter político de la amistad cuando afirma que la verdadera libertad del hombre, también Spinoza reconoce este carácter político de la amistad cuando afirma que la verdadera libertad del hombre, aquella que se presenta como su función propia, se logra de manera completa en el Estado y no en soledad, porque es en el contexto de lo colectivo donde se da la fortaleza, la firmeza y la virtud colectiva de la generosidad. Para ambos, la política es propia del hombre, que necesita del otro para reconocerse a sí mismo y para alcanzar su excelencia, como la arete, como lo llamaba Aristóteles, y el verdadero bienestar que vale la pena es el bienestar de la polis, porque el mero bienestar individual no basta para ser virtuoso y es propio de los desdichados que se regocijan en soledad. Esta concepción la explica a hoyos comillas: el hombre no nace libre, la libertad no es natural en este sentido, sino que ella es una conquista que tiene lugar en convivencia con otros, esto es, en su sociedad y nunca en aislamiento y soledad. Aún así, la libertad no es contra la naturaleza, es decir, no es el resultado de una tarea que contrataría o coarta que contrataría o coarta nuestra naturaleza, sino el fruto de un esfuerzo que la secunda. Esto lo dice Inmaculada Hoyos en Naturalismo y Pasión en la filosofía de Aristóteles. De Spinoza, perdón. Naturalismo y Pasión en la filosofía de Spinoza.
El vínculo de la amistad que describe Spinoza a partir del concepto de generosidad es afín al aristotélico, además porque se da gracias a la unión de hombres agradecidos, libres y virtuosos, que establecen estrechos lazos a partir de su amor por la verdad, por lo justo y por lo virtuoso. Refiriéndose a la ética de Spinoza, Benito plantea, comillas, es Benito, Pilar Benito, ¿sí? No es que Spinoza Benito, no. O sea, refiriéndose a la ética de Spinoza, Pilar Benito Olaya plantea, comillas, ninguna otra cosa puede ser más útil e importante para el ser humano que trabajar en su propia liberación y de esta forma también colaborar en la de los otros. Y esta búsqueda de salvación atraviesa de parte a parte el mundo afectivo para asumirlo, confrontar, transformarlo y conseguir la integridad de los seres, de ser hombres plenos o genuinos. Esto lo dice pues Pilar Benito Olaya en un texto que se llama La nueva ética para la liberación humana. En síntesis, la amistad en el sentido político de la palabra representa el telos de las relaciones justas de la polis, virtuosas vistas desde sus particularidades y encaminadas a prácticas eudaimónicas. El intercambio amistoso entre ambos autores permite reconciliar diferencias principalmente personales y sociales, porque se trata de un intercambio especial entre individuos libres, desde Spinoza, y virtuosos desde Aristóteles. Desde ambas perspectivas, la amistad tiene como telos la justicia y el bien político, donde tienen lugar elementos reconciliadores como la benevolencia, la buena intención, la amabilidad, la simpatía, diplomacia, la afabilidad, la generosidad, la empatía, la templanza, es decir, todas las virtudes cívicas. Ahora bien, desde ambos autores el concepto de libertad se relaciona con la actitud del hombre frente a las pasiones y con la relación del hombre con los otros en el Estado. En este punto es donde se perfecciona la relación entre filial aristotélica y generosidad espinosista, porque tiene consecuencias políticas que se desprenden de dirigir las acciones conforme a la razón y de comprender la necesidad que el otro tiene en la vida del hombre. Desde Aristóteles, el cultivo de las virtudes tiene relación con el acercamiento del hombre a su ergón, que, como hemos visto para el filósofo griego, se relaciona con la felicidad, teniendo como punto de partida al hombre y estación intermedia a la política, es decir, a la relación con el otro y con el colectivo al que pertenece. Asimismo, Spinoza relaciona la fortaleza y la virtud en el hombre con el acercamiento a la libertad, que se perfecciona en la apertura de los afectos a la relación con nosotros en comunidad y con el enfoque de los esfuerzos hacia lo infinito, eterno, es decir, Dios o la naturaleza. Tanto Aristóteles como Spinoza reconocen que el hombre libre modera sus pasiones y esto es lo que hace posible la experiencia de la filia y la generosidad. Tanto la máxima amistad como el amor intelectual son posibles entre hombres libres y virtuosos. No se da entre hombres que tienen una actitud pasiva frente a sus pasiones, entre quienes son siervos de sus pasiones, sino que es propia de los que comprenden que modelarse permite el encuentro armonioso en comunidad, posibilita el a ver, perdí. Sino que es propia de los que comprenden que moderarse permite el encuentro armonioso en comunidad, posibilita el florecimiento humano en comunidad, que es finalmente el que más valor tiene. Así, la libertad como el buen juicio que permite complacerse y restringirse debidamente sin desconocer los deseos, pero sin permitir que fluyan perniciosamente, implica que el hombre legisle para sí. La racionalidad individual del hombre, cuando se dirige adecuadamente desde la virtud, hace que el hombre construya para sí mismo un conjunto de normas y prescripciones morales que lo hacen tan útil para sí mismo como para la comunidad a la que pertenece. Ahora bien, cuando las leyes que el hombre construye para sí mismo, conforme a la racionalidad y teniendo en cuenta el punto medio de la virtud que comulga con la idea espinosista de seguir la naturaleza,
transada por el hombre. Son leyes que tienden a adecuarse de manera armoniosa con el Estado y con la política, que si bien presentan leyes diseñadas para una sociedad, parten igualmente de la racionalidad. Cuando el hombre virtuoso es libre, cuando el hombre virtuoso libre y que dirige su conducta a partir de su entendimiento se encuentra en medio del Estado, se desenvuelve en él como un ser libre. Las leyes que sigue son las que hacen de su experiencia en el mundo una buena vida, dirigida por la razón y el reconocimiento y moderación de las razones. En este sentido, siguiendo las consecuencias de las ideas de Aristóteles y Spinoza, en ese sentido y siguiendo las consecuencias de las ideas de Aristóteles y Spinoza, son las leyes o los límites políticos la fuente de la libertad del hombre. En este sentido, la amistad perfecta, duradera y virtuosa desarrollada por Aristóteles y el deseo de generosidad expuesto por Spinoza como los mejores vínculos que permiten la racionalidad humana, beben de la fuente de la libertad y la virtud. De ahí que la libertad como ejercicio racional, mediador entre la política y la filía en Aristóteles y entre la generosidad y la política en Spinoza, sea el punto de mayor encuentro entre las teorías de ambos autores. Sus divergencias y coincidencias conceptuales permiten este encuentro teórico a partir de los matices ya desarrollados. Bueno, dejo por allí, eran 3 partes del texto. La segunda era contraposición conceptual entre Aristóteles y Spinoza, pero entonces más bien dejo allí y para que podamos hacer como la discusión también, las preguntas y discusiones. Vale, entonces se abre el campo para las discusiones o preguntas que tengan, así que por favor, los que deseen participar. Primeramente, el compañero Richard Alexander había dejado unas preguntas, son 2 preguntas. La primera dice, ¿qué necesidad contingente ontológica miraba Spinoza sobre el pensamiento de Aristóteles? Y la segunda es, ¿Spinoza piensa que el primer motor actúa las cosas para la promoción del bien? Bueno, vamos con la primera. ¿Qué necesidad contingente ontológica miraba? Contingente. Aristóteles no va a aceptar en primera instancia la contingencia. De hecho, es completamente causalista. O sea, cuando Spinoza, a ver, ¿qué necesidad contingente ontológica miraba Spinoza sobre el pensamiento de Aristóteles? Bueno, no. Spinoza es imposible, para Spinoza es imposible la contingencia. Él es causalista 100, o sea, dice básicamente, aplicando siempre la teoría de la causalidad o el principio de causalidad, va a decir todas las cosas en la naturaleza y que todo es en Dios, o sea, en Dios es sustancia uno, ¿cierto? Es monista, todo tiene una causa que la determina, o sea, que todo lo que sucede, digámoslo así, está determinado causalmente. Ojo, aquí es donde viene la cuestión importante, y es que dice que no conozca las causas que me llevaron a realizar ciertas acciones, no quiere decir que eso lo haya decidido yo. ¿Sí? O sea que imposible, para Spinoza es imposible en primera instancia hablar de una libertad. O sea, en esa clásica disputa entre determinismo, causalismo versus libertad, Spinoza es completamente causalista. Dice, es imposible hablar de un libre albedrío, de un libre arbitrio, de una libertad en la que yo decido voluntariamente ir y robar algo, o matar, o bueno, realizar cualquier acto. Dice, no es por mi voluntad, no es por mi autoconciencia, no es por no porque yo quise, ¿sí? El hecho de que yo no sepa las causas que me motivaron a actuar no quiere decir que no existan las causas, sino que el hombre, dirá Spinoza, el hombre ilusoriamente se engaña diciendo que es libre y que decidió autónomamente ir a matar a una persona. Dice, no lo hizo libremente, lo hizo por unas causas, porque todo en la naturaleza, y yo soy parte de la naturaleza, todo en la naturaleza está determinado causal y naturalmente.
¿qué es lo que propone aquí? Por eso es tan importante el conocimiento, el entendimiento, y el entendimiento es lo que nos podría llevar a ser libres. ¿En qué sentido? En que si yo conozco, si hago un ejercicio de conocimiento y de entendimiento, no de cercenar mis pasiones, no de cortar, no de eliminarlas, sino de conocerlas y entenderlas, eh, entonces allí sí voy a conocer la naturaleza o las causas que llevan a mi obrar, ¿sí? Entonces esto es muy similar un poco pues a la teoría del psicoanálisis como una necesidad que nosotros no sabemos o no conocemos o no somos conscientes de lo que nos imprime a orar, lo que nos motiva a orar. Lo que dice Spinoza es que al tener ese desconocimiento de nuestro propio, ¿cómo se dice? De nuestra propia potencia, de nuestras propias, desde nuestras propias afecciones, no, desde nuestras propias pasiones, entonces no podemos entender lo que nos motivó a orar. Entonces decimos que oramos libremente, pero dicen no, no oramos libremente. Oramos potenciados o llevados por causas que desconocemos. Entonces, por eso, si nosotros hacemos un ejercicio del amor intelectual, o sea, el conocimiento, de realmente entendimiento, nos podemos llegar a ser libres. Y el amor es lo que nos va a decir Spinoza, es lo único que nos puede llevar a ser libres. Entonces, en primera instancia, Spinoza, sobre todo en la primera parte de la ética, es causalista 100%, no acepta el libre albedrío ni la voluntad. Ya después, en la quinta parte, en la necesidad, desde el cuarta, quinta, muestra la necesidad de que haya una libertad. O sea, pero el amor es lo que, el entendimiento del amor y de nuestras pasiones es lo que nos va a hacer libres. Bueno, tanto de nuestras pasiones, de las pasiones o las causas que motivan la naturaleza, y entender nuestra naturaleza es entendernos a nosotros y conocernos como, ahí sí como seres, eso nos podría llevar a ser seres libres. Con Aristóteles no pasa así. Aristóteles, aunque es profundamente naturalista en el término de las pasiones, es bastante pagano, porque al igual que Spinoza, no le ve como lo bueno, lo malo, lo pecaminoso. Las cosas en sí mismas no son ni buenas ni malas. Están en la óptica del que ve la bondad o la maldad en la acción, ¿sí? Entonces, digámoslo así como Spinoza reconoce que tenemos un desconocimiento de las potencias que nos llevan a orar, también dice que tenemos una óptica de cierta forma moralista con la que nosotros podemos ver lo bueno, lo malo en las acciones, pero las acciones no son ni buenas ni malas. Lo que son buenos o malos o sea, lo que el bien y el mal, mejor dicho, lo bueno y lo malo están en la óptica de quien emite los juicios, y por eso es que la humanidad ve como lo pecaminoso al sexo o lo bondadoso a tal cosa y así sucesivamente, pero no es porque sea práctica en sí mismo sea buena ni mala, es natural, y eso en esto es bastante pagano. Lo bueno y es bastante aristotélico o parecido a Aristóteles. Entonces lo bueno para Spinoza, lo bueno y lo malo como cosas en sí mismas no existen. No son o sea, no, y dice, es que lo que el entendimiento, lo que el ser humano no entienda, lo que el entendimiento no entienda, pues no existe. Y lo bueno, lo malo no entiende el entendimiento, perdón la redundancia, o sea, no tenemos cómo entenderlo. Podemos intentar comprender motivaciones, pero no tenemos cómo entender lo bueno y lo malo como entidades externas al sujeto que mira las prácticas cotidianas. Entonces creo que en eso son bastante parecidos, porque quieren eliminar pues a Spinoza, y que le valió pues esa excomunión tan divertida, esas posturas tan rígidas, de esa crítica tan fuerte a su filosofía, cuando pues él no es ateo, es de los filósofos que más ha hablado de Dios, sino que hace una ampliación del concepto de Dios hacia la naturaleza, que es todo, y quiere trabajar una sola sustancia, que es infinita, pues, que es natural, que no es ni buena ni mala. Entonces me parece a mí como un regreso a los clásicos y a esa mirada pagana, bonita, digo bonita porque es como digámoslo así, de la época clásica en la que no tenían ese veto del judeocristianismo, de lo bueno, lo malo, lo prohibido, lo permitido, etcétera, sino lo útil para la sociedad, ¿sí? Lo útil o lo que potenciaría las virtudes o el buen vivir en una sociedad.
Bueno, ya ahorita Rodrigo nos está pidiendo la palabra, ya te la voy a dar. Y en segunda instancia, Richard nos había dejado, Spinoza piensa que el primer motor actúa sobre las cosas como la promoción del bien. El sumo bien es alcanzable, es un ideal teleológico, es algo a lo que la naturaleza humana entiende. Y por eso es el eudaimon, o sea, es el buen vivir como búsqueda de la felicidad. El sumo bien es hacia donde pretende la razón humana llegar. Entonces, el primer motor no es quien da tanto, digámoslo así, el inicio, pues sí da un inicio causal, pero no un inicio virtuoso. Es algo que el hombre, y eso también es bastante, tanto aristotélico como espinosista, es el hombre quien tiene que reencauzar. O sea, nadie le va a decir, vea, sus pasiones o malas o buenas, o eso no le va a permitir lograr la felicidad o el sumo bien, ni la virtud suprema, ni la libertad en el caso espinosista. Lo que le va a potenciar y permitir, digámoslo así, alcanzar ese ideal teleológico, la búsqueda de sentido de su propia existencia, es precisamente que cada uno, y en el caso de Aristóteles dirá, cada uno moldee, según la teoría de Mesotes, la práctica de la virtud, o sea, la teoría del justo medio, de que la virtud, donde la temeridad y el miedo son los extremos viciosos y el justo medio es la temeridad y falta de miedo y exceso de miedo, y el justo medio de la valentía. Listo. Entonces, en esa medida, el primer motor no es tanto el que ponga el bien, la bondad o la maldad. Eso lo tiene que establecer el hombre en su práctica virtuosa eudaimónica, que es un ideal del buen vivir como una forma de alcanzar la felicidad. Bueno, Rodrigo, adelante. Hola, Verónica, gracias por tu interesante charla, enriquecedora. Y bueno, ya quedé picado para seguir, porque claro, nomás alcanzaste a presentar una parte de lo que trabajaste en tu doctorado. En mi mirada más como digamos, de metafísico, ¿no? Y sobre todo desde la ética de Spinoza, me queda, no sé, ¿sí me escuchas? Sí, ¿no es cierto? Sí, adelante. Bueno, Te escucho. te le subo un poquito aquí. Me inquieta esa, digamos, conexión deductiva que hace Spinoza, pues, de la sustancia absoluta, ¿no? O Dios en sentido absoluto, la conexión que hace con las cosas, como él llama, los modos, ¿no? Nosotros, sí, como sujetos actuantes, en el caso pues de las pasiones, que como lo diría uno en cierta distancia, como también ha señalado con Aristóteles, ¿no? Pero también viendo como esa conexión que hace Aristóteles digamos, con los actos virtuosos, ¿no? Humanos, digamos, cómo dependen también de su noción de sustancia, que aunque son digámoslo así, distintas, ¿no es cierto? Yo lo veo como en cercanía en el caso de la fisis en Aristóteles, porque si ese acto virtuoso, pues, la justa elección, y vale recalcarlo, no es una elección, como pues, tú has profundizado, ¿no? Del justo medio, ¿no es cierto? Ni el exceso ni el defecto, que en algunas acciones puede estar más cercano al defecto y en otras más cercano al exceso. Tal vez en la generosidad misma el justo medio está un poquitico más allá digamos, de lo que sería de 1 a 10, 5, ¿no?
y otras virtudes asociadas, que él habla por ahí en la ética nicomaquea. Pero es una justa elección, es un acto racional del saber lo que es bueno y hacerlo, porque ahí está la praxis, ¿no? La virtud es tiene pues esa herencia socrática, ¿no? Del conocimiento y la acción. Pero en esa época, como sabemos, pues había de diferencia con los sofistas, ¿no? De Sócrates. Cuando el término pagano me abarca de pronto mucho o nada, porque bueno, cuando traemos a Aristóteles, él estaba más de acuerdo a un nomos, ¿no? Socrático que a un relativismo sofista. ¿No? Pero bueno, allí en esa, o sea, porque está en potencia esa capacidad de obrar virtuosamente, esa realización, ese llegar al fin, pues, a ese telos aristotélico, estaba en todo caso como implícito ahí en ese carácter del alma humana, ¿no es cierto? Y en un Spinoza yo diría, sí, que es otro contexto, y por supuesto Spinoza está hablando es de una explicación causal, tú lo has dicho, basado en la matemática. O sea, lo que serían esas conexiones, esas inferencias matemáticas con el carácter deductivo, pues, es lo que él quiere ver causalmente en las pasiones humanas. Tú lo has explicado, yo lo digo así. Y en ese caso, la naturaleza, en ese caso la sustancia absoluta en Spinoza, ¿sí?, en conexión con los modos singulares, como somos nosotros, los sujetos de pasiones, pues además de que hay un abismo allí entre lo absoluto y lo finito que somos nosotros, en todo caso, de esa virtud que desarrollas, pues, claro, está conectada con ese carácter de la sustancia en Spinoza como de permanencia absoluta, ¿no? Entonces, ese conatus, ¿sí?, de los sujetos está ligado como con ese carácter de permanencia de la sustancia, digo yo. Y como para agregar un poquito allí, esa libertad, que esa es la parte menos conocida que tengo de la ética de Spinoza, radica en ese conocimiento adecuado, ¿no es cierto?, de las conexiones que tengo, ¿no?, de mis afectos, de mis pasiones. Entonces, esa geometría de las pasiones, pues, depende de esa conexión, del acercarse a ese conocimiento hasta lo que más pueda, por decirlo así, según esa jerarquía de modos de pensamiento y de modos de extensión de la que habla Spinoza en la ética. Entonces, no, si bien es cierto a mi modo de ver, pues que no he profundizado, ¿sí?, ahí en Spinoza una libertad, o sea, no hay una libertad porque estamos sujetos como a las incidencias de lo que recibimos, ¿no?, causalmente, digamos. Pero esa libertad estaría en el conocimiento de lo más alto que pueda de esas conexiones. Y finalizo, pues, en mi cierta lectura, yo he visto ciertos comentaristas que lo acercan a un estoicismo, porque es que ese depender menos de los demás, del que habla Spinoza también, ¿sí?, o ese no debe depender tan, sí, como de las incidencias, apunta un poco al estoico, ¿no? No precisamente al epicurio, sino al estoico, ¿no?, que tú has aludido. Bueno, gracias. Era eso. Muy Listo, muchas gracias. interesante, Mónica. Muchas gracias. No, pero no dije ni el 1% de todo lo que tengo para decir, es que eso es muy largo. O sea, es una sola filosofía, es una mole gigante, una sola filosofía. O sea, solo dedicarse a un filósofo que es Aristóteles es un filósofo muy grande. Y por aparte Spinoza también es un filósofo muy macro. Y ya la relación posible, traté como de cortarle muchas telitas, muchas ramitas a ese árbol posible de la relación entre ellos.
y sacrifiqué, digámoslo así, en el texto muchas cosas, pero tengo también, por si quieren después más adelantico, cuando lo requieran, podemos hacer otra parte de la presentación, porque muchos de los aspectos que me has indicado acá están desarrollados más adelante. ¿Sí? Estableciendo primero pues la idea de un autor, de Aristóteles, otra de las ideas de Spinoza e irlas entretejiendo, ¿cierto? De hecho, yo creo que el ejercicio hermenéutico lo hago más que todo al final, más al cierre, porque mira que aquí está solamente como paralelos, comparativos entre ellos, pero ya el que yo pueda decirles hermenéuticamente hablando, esta es mi interpretación, eso va más al cierre del texto. Entonces, de verdad que es un texto supremamente largo y he tratado de sintetizar lo que más pueda, pero allí sacrifico o dejo por fuera discusiones tan interesantes como el problema del alma, la discusión que hace Aristóteles en la fisis. Esa idea de ánima es una concepción muy linda, que reconstruí todo el concepto del alma que trabaja Aristóteles de ánima, porque obviamente siendo antagónicos Aristóteles con Spinoza y ese monismo tan marcado que tiene Spinoza, ¿cómo hago yo, y estaba en la parte del texto, cómo hago yo un puente comunicativo de que a pesar de que son filósofos tan antagónicos en las concepciones de lo que es el alma, tengo allí una conexión y encuentro una conexión sobre esto de una arriesgada frase que dije de que hay un profundo paganismo en ambos y lo que los hace conectar en ellos ese paganismo, a pesar de que Aristóteles sí tiene su bien y tiene unas ideas bastante teleológicas muy interesantes del eudaimón, pero sí es pagano y lo que los hace comunes, como un puente en común, es el estoicismo, la idea estoica que tienen tanto lo uno con lo otro. O sea, tanto Aristóteles como Spinoza discuten con el estoicismo, con esa postura clásica de la ética, que es una ética pagana, que es una ética tanto la estoicista. O sea, las éticas helenísticas en general no estaban permeadas como por los ideales judeocristianos. Entonces, claro, de ahí viene la crítica fuerte que se le viene encima a Spinoza por ser llamado, ¿cómo es? Panteísta, y también tengo una concepción diferente de lo que es el panteísmo de él, que él no es propiamente un panteísta, sino un panenteísta, o sea, que todo está en Dios, pero en la naturaleza, eso no es otra cosa que él no es decir. Que Spinoza es panteísta es como decir que si él creyera que en la Pachamama y en el Dios Sol, no va por ahí. Es una concepción metafísica y sustancial muy diferente. Entonces, claro, toda esa reconstrucción ya la hice, pero como les digo, se me quedaron muchísimas ideas por fuera, pero esto por ejemplo, la discusión entre conatus y permanencia de la sustancia, eso es de las cosas lindas que tiene que reconstruir uno allí, porque aunque uno es monista, el otro no, la caracterización de la potencia, de tanto como la potencia del conatus en Spinoza, como en Aristóteles hablar de el ser en acto y el ser en potencia, por allí también encontré unas relaciones posibles, ¿sí? Obviamente trabajé todo lo que son los modos de la sustancia, espinosistas, los modos, es que entender la sustancia, y para allá iba el texto, en las diferencias, el texto iba como en las posible pugna conceptual entre ambos, que son muchas, muchos los abismos, pero yo intento enlazarlos, y es que precisamente siendo Spinoza el monista que es, pero no dejando por fuera la caracterización de extensión y pensamiento como modos de la sustancia, que nosotros, pues la sustancia tiene modos infinitos y tiene atributos infinitos, pero nosotros no tenemos cómo conocer esa infinitud de modos y atributos, y solamente la facultad de conocer esos dos modos o atributos de la sustancia, que es extensión y pensamiento. Un poco cartesiano allí también, aunque pues Descartes obviamente era dualista, y pues Spinoza monista. Entonces, eso dualismo en Descartes, no en Spinoza, pero ese monismo spinociano, así uno diría de pronto la naturaleza, ¿no? Porque en ella hay infinito, como lo recordabas,
infinitos modos, cada uno con infinitas expresiones, ¿no? Entonces, es un pluralismo. Claro que, pues, sí, es un pluralismo, así se diga morismo porque habla de una sola sustancia, pero es que esa caracterización de sustancia no tiene nada de, o sea, es porque lo que es absoluto, ¿no? Lo cual, ahí reconoce, pues, la diferencia de eso entre lo divino y lo humano, digamos, de algún modo. Exacto, que nosotros no como humanos somos restringidos para decidir, por ejemplo, que nadie es libre para no morir. O sea, no dicen, no, es que en adelante, ahí pues entra con la crítica fuerte causalista, dice, no, nadie puede decir, uno, pues parafraseándolo, obviamente esta cita no es de él, y dice, nadie es libre para no morir. O sea, estamos causalmente determinados y estamos no solo causalmente y ontológicamente determinados, y estamos nociológicamente determinados porque no tenemos cómo acceder a la infinitud de los modos o de los atributos de lo divino, ¿cierto? Solamente vemos, digámoslo así, los modos de extensión y de pensamiento porque estamos facultados para eso, o sea que estamos por todo lado limitados, o sea que tanto causalmente como nociológicamente como ontológicamente tenemos unas limitaciones. Y aquello o sea, somos causalmente cerrados, determinados. Ese es un determinismo muy fuerte que tiene Spinoza, pero aquello que podría llevarnos a una libertad, y eso va en la última parte de la ética, es que Spinoza me parece que discursivamente también se parece un poco a Aristóteles, de que dicen tajantemente X cosa no es posible. Spinoza dice tajantemente no es posible hablar de la libertad, pero ya después en la última parte, quinta parte de la ética, habla de no solo la posibilidad de la libertad, sino la necesidad. Aquello que nos hace libres es el conocimiento del amor intelectual. O sea, el amor es amor intelectual, el amor, digámoslo así, la cúspide del amor es aquello que nos va a hacer libre, y ese amor solamente nos hará libre porque es el conocimiento adecuado de la cosa amada, y ese conocimiento de la cosa amada es conocer su naturaleza, y la naturaleza, dos puntos, Dios. Por eso se llama amor intelectual y por eso es amor a Dios, ¿cierto? Pero en últimas es como que hace una trascendencia un poco desde la naturaleza limitada humana hacia una posibilidad de la trascendencia del pensamiento y del entendimiento humano de la naturaleza, de la naturaleza, y que para él la naturaleza es Dios, ¿sí? Entonces, lo mismo hace Aristóteles, pues también tajantemente hay cosas que dice, es imposible que haya amistad entre desiguales, es imposible que haya tal cosa, pero su técnica argumentativa ya va mostrando que después desdice un poco eso que dijo tan tajantemente que no se podía. Entonces, por eso uno va y viene oscila mucho entre la interpretación con ellos, porque a pesar de que Spinoza, pues obviamente, y tú lo dijiste, tiene el método deductivo, la geometría, esa forma de escritura tan rigurosa y tan clara al mismo tiempo, eso le permite a uno como tener muy claro lo que para él es el conatus, y lo define, y para eso hace pues las definiciones, los escolios, hace las demostraciones, y eso muestra un rigor y una deducción muy interesante, pero también, como te digo, encuentra una evolución desde el tratado breve hacia la ética, donde evoluciona el concepto de amor. ¿Listo? Y de la ética al principio a la ética al final evoluciona o abre la posibilidad de lo que había dicho tajantemente que no era posible, como la libertad. Lo mismo hace Aristóteles. Aristóteles es supremamente radical con las cuestiones de la amistad, con la cuestión cuando hace lo de la justicia, cuando determina la lista ¿cómo es que llaman? Las virtudes, y distingue entre las virtudes éticas y las ya no éticas, y las virtudes que son sociales o que potencian, digámoslo así, y que muestran el hábitus o la acción que hace que cumplamos, o sea, que nosotros seamos seres virtuosos. El ser virtuoso es un ser que cumple con su función, o sea, con su ergón, ¿sí? Y si el ser humano, su función es ser racional, entonces actuar racionalmente lo hace
que esté cumpliendo con su ergono, con su función. Y pues actuar racionalmente no es eliminar esas pasiones o esos influjos, sino todo lo contrario, tratar de reencauzarlas. Y eso me parece que es una respuesta que hace a la o sea, una crítica pues indirecta que le puede hacer a los estoicos sobre ellos querer cercenar las pasiones, eliminar las pasiones y la parte apetitiva de la vida humana. Y Aristóteles dice, no, eso no sería reencauzar, eso sería eliminar lo que es imposible de eliminar de la naturaleza humana. Y lo mismo hace Spinoza, perdón. De conocer nuestras pasiones es aquello que nos podrá hacer libres de ellas mismas. No es eliminarlas, no es negarlas, no es decir que eso no es nada, no señor. Aquí tenemos apetitos y a este mundo vinimos a entenderlas. Y entenderlas no significa eliminarlas y tampoco salir como desbocados. Entonces, creo que por allí hay también una teoría del justo medio implícita en la ética espinosista. Pero creo que también la llevó muy por el lado de entenderlas y pueden ser unas bases para después el psicoanálisis de conocer o entender un poco ¿cómo se dice? Sí, la vida humana en términos de lo que no es consciente y que nos impulsa a orar y que no sabemos. No sabemos por qué oramos. En esa parte no estoy, o sea, algunos han sugerido ese vínculo con el psicoanálisis, pero yo no creo que esa sea una adecuada interpretación. Spinoza en su momento, como Kant, estaba reconociendo, y los empiristas, y todos, estaban reconociendo la finitud del conocimiento humano. Por ejemplo, el Kant dudar de la posibilidad de conocer realmente las cosas, ¿sí? Sino solo como nos aparecen, y ahí entra pues la condición subjetiva de cada uno, etcétera, aunque él habla de unas categorías fijas. Y aquí en Spinoza ese hiato o distancia entre lo absoluto y lo finito, ¿no? Nosotros, emanación, ¿cómo es que él dice? Expresiones de Dios, sí, pero con la distancia, pues, de que no alcanzamos lo absoluto ni en conocimiento, ni en extensión, ni en poder. Pero yo lo veo más por ese lado, porque se pensaba así, ¿no? Y aún la ciencia sabe que tiene sus limitaciones, o sea, y que eventualmente se depura una teoría, etcétera, se contrasta. Pero no le veo como ese vínculo a mi modo, ya como con el psicoanálisis, porque eso sería como vincular lo que es la epistemología, pues, que hay en un Spinoza, ¿sí? Con asunto que no pasa por allí, con psicoanálisis. Sí, claro, pero no, esas son unas implicaciones de la filosofía espinosista que en la filosofía contemporánea va a dejar de bases. Y por ejemplo, Antonio Damasio, en un texto que se llama La neurobiología de las emociones, es un texto sobre Spinoza y está hablando de neurobiología de las emociones. O sea, no es solamente la óptica del psicoanálisis, sino hay muchas ópticas que hacen como apología o hacen un llamado a la necesidad de entender las emociones humanas. Llámese desde el punto de vista de la conciencia, de lo inconsciente, entonces hay que psicoanalizarlas o hay que hacer un análisis de ellas o hay que entenderlas como una neurobiología de las emociones. O sea, algo pasa en la vida en el punto físico, ¿sí? En el punto físico que está determinado por las pasiones o por la vida, o sea, el dualismo mente-cuerpo, pues ya sabemos que ha tratado de mostrar como que hay unas implicaciones desde la mente hacia el cuerpo, ¿sí? Entonces, me gusta mucho en Antonio Damasio ese texto, creo que es allí donde yo leí un ejemplo que él pone como de un estudio científico que hicieron de una persona. No estoy segura en qué parte, pero si fue en ese texto o en otro artículo que leí de Antonio Damasio, pero él lo reconstruye. Y es que, por ejemplo, una persona que se le torció un piecito, pues, o sea, una cosita de nada, pero se estresó a tal punto sus emociones o su neurobiología, digámoslo así, su parte emocional la estresó de tal forma que se le bajó el potasio y le dio ¿cómo es que se llama? No un infarto, un paro. Entonces, ¿qué pasa con es entrañable la relación que tiene que existir entre digamos, las emociones y cuerpo, o sea, entre acciones y emociones? No solamente es una perspectiva neuronalmente, como sí, Damasio, exacto.
Sí, ese texto a mí me parece súper chévere y hay otras lecturas que no solo se pueden limitar al tema o sea, de la mirada o de la óptica de los psicoanalistas, ¿no? Hay muchas más ópticas desde donde se le entran a las implicaciones del pensamiento espinosista que él dejó de base pues para hacer muchas interpretaciones. El mismo Freud dijo que él había planteado su teoría del inconsciente antes de leer a Spinoza, o sea, que hizo como un amarrarse, como un atajarse, de cierta forma, un blindarse, diciendo como, bueno, esto no me basa en él. Yo lo planteé y después leí a Spinoza, no antes, pero no necesariamente tiene que haber un vínculo directo, pero sí hay muchas, ¿cómo se dice?, implicaturas del pensamiento de Spinoza hacia la filosofía contemporánea, incluyendo la filosofía de la mente, la neurobiología, etc. Entonces, recuerdo mucho ese texto porque yo decía, ¿cómo una persona que se aporreó un piecito y se estresó a tal nivel que tenía que trabajar o que tenía que hacer unas cosas o tenía algo importantísimo y vital en esa semana, pero lo incapacitaron de su pie, entonces se estresó a tal punto que se le bajó el potasio y eso le produjo un paro cardíaco. Entonces, algo pasa en el cuerpo y cuando las emociones están, como son corpóreas, también están en el cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando las emociones también están, o los afectos, inclusive las pasiones están, o sea, determinan demasiado la vida y las acciones humanas, y entenderlas, dirá Spinoza, conocerlas, saber el influjo que ellas tienen en nuestra vida podrá llevarnos a hacernos entender por qué actuamos de la forma que actuamos. Aunque no necesariamente sea, como dices tú, tienes razón, aunque no necesariamente sea desde la óptica del psicoanálisis. Pero bueno, entender, esa es una posibilidad de hacernos libres. Ser libres en el sentido espinosista no va a ser hacer lo que queramos de acuerdo con nuestras pasiones, sino entenderlas. ¿Listo? Entender las pasiones nos va a hacer libres y va a ayudar a potenciar nuestro conatus. ¿Sí? Obviamente nosotros sabemos que los filósofos dejan unas implicaciones que si ellos se dieran cuenta de lo que están haciendo con lo que dejaron, pues se revuelcan en la tumba. El pobre Kant le tuvo que haber pasado con Schopenhauer, que es un muy buen kantiano, pero entonces coge la cosa en sí kantiana, que Kant la construye con tanto celo, y la coge y le dice, eso es el deseo, o sea, y el deseo es impulso sexual. Entonces imagínense cómo coge, siendo un tan buen kantiano, cómo coge ese concepto kantiano y le da un plus tan diverso que yo creo que Kant jamás hubiera permitido que le hubieran hecho eso. Es que ese era el temor de Kant, del naciente idealismo. Fichte, Schelling, y primero y después sí, Schopenhauer. Eso para acá no sería, el idealismo solito no haría conocimiento. Necesita la experiencia, ¿no? La parte, la aplicación de las categorías. ¿Don Felipe fue o qué? Sí, iba a preguntar una cosita, bro. Pues porque la grabación se está haciendo igual, ¿cierto? Sí. Iba a preguntar si, por ejemplo, en el caso de Spinoza, que es determinista, ¿no? Y si las cosas que hacemos las hacemos bajo, pues al principio las dice, ¿no? Bajo como una condición natural. Y después dice que ya reconociendo pues esta naturaleza podemos ser libres y elegir, ¿no? Pero podemos reconocer esa naturaleza en nuestra totalidad y si no logramos reconocer esa naturaleza en totalidad, ¿cómo podríamos reconocer, por ejemplo, en este caso de los extremos aristotélicos, ¿no? ¿Cómo saber qué punto nos puede llevar mejor al medio? Con Natus, o sea, él va a decir en últimas, nunca vamos a poder ser libres, ¿cierto? Porque pues estamos completamente limitados, pero tenemos un conatus o una potencia que no se disminuye o que se aumenta, ¿sí? Okay. Pero entonces, la libertad no es tanto hacer lo que querramos, sino que es el conocimiento adecuado, ¿sí? Él dice, lo que nos hace libres es el conocimiento, y el conocimiento es conocimiento adecuado. Entonces, él no ve la libertad tanto por el lado de hacer u obrar como querramos, sino que ser libres, 2 puntos, tener un conocimiento adecuado. Por eso el amor es amor intelectual. O sea, el amar es entender, es conocer. Listo, no es hacer lo que querramos,
no es en ese sentido la libertad. La libertad es conocimiento adecuado. Listo, bien. Pero entonces, ¿en qué medida, qué tipo de acciones podríamos nosotros seleccionar o reencauzar o definir o no sé qué para hacerlas adecuadas o inadecuadamente? Porque ya sabemos que él, siendo determinista, dice que las acciones están determinadas de forma causal y natural y que por ende no son ni buenas ni malas. Y eso, allí es donde yo tanto digo que es muy pagano, porque él no le ve ni la bondad ni la maldad a las acciones por sí mismas, ¿sí? Ni mira la intencionalidad, ni nada. Él simplemente mira que los actos no son buenos ni malos. Lo bueno o lo malo está en la óptica de quien mira la acción. Listo. Entonces dice, ¿cómo seleccionamos de pronto una acción u otra? Pero para poder decidir cuál realizar. Entonces sabemos que las que son, digámoslo así, como adecuadas, no es que sean buenas o malas, sino como las acciones que nosotros en últimas terminamos seleccionando, son acciones que potencien nuestra conatus, o sea, que suban nuestra potencia de vida, y que nuestro conatus a su vez se potencia cuando ayudamos que otros potencien o suban su dinámica de vida, suban su potencia de vida. Entonces, eso serían como decir, un filtro con el cual nosotros podríamos seleccionar cómo obrar de una forma u otra, sin decir ni que son correctas ni son incorrectas, ni que es un extremo ni el otro, en el caso aristotélico, pero sí creo que se escogerá aquella que potencie o que privilegie el subir o sea, que se dé la permanencia y el ascenso del conatus, de nuestra potencia de vida, y hablar de ¿cómo se dice? O sea, al principio parece como un poco, y lo decía en el texto, parece un poco egoísta, porque es como concentrémonos en subir nuestra propia potencia. Cada quien es responsable de conservar su ser, esa es su potencia de vida. Pero también ya pasa a que el conatus de uno se potencia potenciando o ayudando a potenciar los conatus de otros. Y viene el concepto de cuerpo, ¿cierto? Entonces el cuerpo es un cuerpo social donde yo veo que lo más útil para mí es ayudar a potenciar. O sea, no hay nada más útil para el hombre que el hombre mismo, lo dice Spinoza. Entonces, en esa medida, es como bastante, tiene como un carácter no solitario, sino todo lo contrario. Hay una necesidad del encuentro con el otro para ayudar a potenciar aquello que le ayuda a subir su potencia de vida. Más o menos era por allí la pregunta, ¿o por dónde era, Felipe? Sí, Felipe. Sí, profe, era eso, y también pues, como les decía, o sea, entonces sí habría una posibilidad, o sea, ya no hay posibilidad de conocer nuestra naturaleza en sí, o sea, conocer todas nuestras pasiones y todo. Entonces ahí era donde radicaba pues mi pregunta, o sea, si no podemos, o sea, saber nuestra naturaleza, nuestras pasiones en nuestra totalidad, ¿sí? No habría como tal vez algún tipo de visión errónea en esta concepción del conatus, porque al final no sabemos qué consecuencias pueden traer algunas cosas, ¿sí? Y aunque las utilicemos pues para llegar a un fin, a elevar nuestro conatus en algunas ocasiones, porque si no estoy mal, o sea, no se habla de que hayan pasiones buenas o malas, ¿sí? Sino de que son como benefician en ciertos momentos, ¿no? Pero entonces no tendríamos como en sí una condición, o sea, no podríamos elegir nosotros el justo medio porque no conocemos bien todas nuestras pasiones, no conocemos pues en sí qué es lo que tenemos de naturaleza. Bueno, pero no sé. O sea, porque uno deriva la idea de que si nosotros no conocemos entonces el absoluto, digámoslo, la totalidad de nuestra naturaleza humana, entonces en esa medida, pues no tendría como sentido el conatus, ¿no? Pero pues igual, o sea, no, como que no veo por qué una cosa se desprenda de la otra. Más que el conatus, diría como las decisiones humanas, ¿no? O sea, cómo guiar cómo saber si es una buena decisión, ¿no? Aunque se dice pues para Spinoza que no hay buena decisión ni mala. No hay buena ni mala, sería a posteriori, pero, o sea, después de que se realice, pero creo que sí hay una serie de intuiciones, bueno, no, la palabra no es intuiciones, pero ahí sí hay una serie ¿cómo se dice?
de ideario que permitiría al hombre o a las personas en general pensar si este tipo de acciones que va a realizar pues le van a ayudar a aumentar su conatus, o sea, o lo van a disminuir, ¿cierto? Las acciones no son ni buenas ni malas, pero las que tenderíamos todos por naturaleza a permanecer en nuestro propio ser. Es una tendencia y siempre hemos visto eso, y es que es una tendencia natural, que las personas tienen la tendencia natural a conservarse, a conservar su vida. Vale, perfecto. Gracias. No sé, creo que por ahí no estuvo la respuesta, pero bueno. No, sí creo que sí, con lo de la tendencia natural, creo que me... Sí, o sea, nosotros no decimos, a ver si nosotros le metemos como un ejemplo bien chistoso. Si nosotros le metemos mente a la cosa, no decide no tener hijos, es lo más digámoslo así, lo más racional, pero nosotros tenemos una tendencia biológica apetitiva, pero no, yo creo que el ejemplo no cabe por ahí. El ejemplo no cae por ahí, pero entendamos que la naturaleza humana hace que tengamos como tendencias, apetitos, influjos, y que en esa medida nosotros tendríamos que mirar cuáles de esas acciones pues conservan, o sea, permiten tenernos a nosotros conservados, digámoslo, si hay una tendencia natural a querer permanecer. Bueno, ¿qué más? Profe, una preguntita. Sí, Kevin, adelante. Profe, hablando de Spinoza y este asunto interesante de las pasiones, tengo una pregunta puntual. ¿Uno puede llegar a ser esclavo de sus pasiones aún conociendo cómo funcionan las pasiones de uno mismo o no? ¿Sí me hago entender, profe? Sí, muy buena pregunta, pero Spinoza dice no. El conocer las pasiones nos hace libres. Es que él no necesita ni que las quitemos, o sea, como que casi como si fuera un nirvana de decir, conozco mi tendencia apetitiva y mis pasiones, entonces alcancé la iluminación. No, lo que me hace libre es conocerlas, pero eso no quiere decir que pues yo las conozco y de ahí para allá ya le puedo dar rienda suelta a ellas, pero eso me hizo libre. Es Entonces, que de eso, ajá. ¿sí? Sí, pues, o sea, es que de eso precisamente me refería. Por ejemplo, digo, no, pues yo o creo conocer mis pasiones, pero en realidad de pronto llega un punto en que los contextos me afecten y llega un punto en el que me vuelvo esclavo de las pasiones, ¿sí? O sea, que no bastaría y el conocer intelectualmente eso. ¿Sí me entiende, profe? Sí basta conocerlas intelectualmente, o sea, sí basta, pero es que uno nunca alcanza a conocer todas las pasiones. Todo el influjo no lo alcanza a conocer, eso es una tarea de toda la vida y no toda la vida alcanzará a conocer. No, el conocer las pasiones nos hará libres, ¿sí o no? Pero no logra uno nunca el ejercicio intelectual, o sea, el intelecto, como se dice, eso va todo el tiempo, ¿cierto? Entonces hacer un ejercicio de entender y de intentar conocer las pasiones, eso es de toda la vida. No es que hoy me siento a hacer un ejercicio intelectivo de todas mis pasiones, el lunes logro y digo, estas son las pasiones que a mí me determinan, las saco en una lista y el martes sucumbo en ellas. No, eso es como de toda la vida, ¿no? Es como en el acto también donde tú ves, por ejemplo, si estás en un contexto específico que te puede llevar a que tengas o sea, que puede influir, o sea, en un contexto, estamos en un contexto 5 personas, pero 5 personas, cada una actúa de forma diferente, entonces el contexto puede ser el mismo, los actos que se realizaron son diferentes y eso que muestra que de todas formas lo que los impulsa a orar es más determinante es del interior hacia afuera que del exterior con sus influjos hacia adentro. Entonces, es toda la vida misma se logra, no es que se logre la iluminación de, ay, soy libre porque tengo el conocimiento de todas mis pasiones, no, es conforme se va actuando, se va pensando en las pasiones, en el influjo o en la influencia que tiene en mi obrar y cómo
entenderlas, conocerlas, me hace libres. O sea, sí, ya sería como un conocimiento parcial en el acto, ¿sí o no? Sí, se va dando allí, porque es que miren que, muchachos, realmente uno ve que lo que lo apasionaba a uno a los 12 años no es lo mismo que lo apasiona a los 25. Entonces, las pasiones no es como decir, tengo una pasión que me acompaña desde cuando nací hasta los 55. No, Claro, es que ahí pasión. está el constante cambio también. Sí, Claro, sí. Ya, profe. Eso, esa era mi pregunta. listo. Bueno, ¿algo más? Si alguien tiene otra pregunta, por favor, la dice o si no, la escribe en el chat para poder comunicar. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Si no es así, pues ya podemos dar finalización a la reunión. Ya son las 5, entonces agradecer a los que participaron, a los que pudieron estar aquí presentes, especialmente a la profe Verónica, que nos ofreció este tema, y al profesor Rodrigo Cuellar. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Si necesitan, si quieren, después hablamos de la segunda, tercera parte, que de verdad que el texto es muy extenso. Antes ahí corté mucho, pero miren que todo lo que corté, solo pude trabajar la primera parte. Pero bueno, después podemos seguir dialogando de esto. Bueno, muchísimas gracias para todos y para todas. Gracias a ti, Verónica. Muy Listo. amable. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.